Abordamos otro de los temas de actualidad que tiene que ver con la necesidad, la importancia de vacunarse, de recibir la tercera dosis cuando nos toque. En esto viene insistiendo la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva para dialogar sobre esto que recibimos a su presidente, al doctor Julio Pontet. Bienvenido, Pontet. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en este caso es una buena noticia no vernos tan seguido, ¿no? Porque en el peor momento de la pandemia hacíamos notas seguidos para hacer un poco el balance de situación. Ahora, afortunadamente, la coyuntura es otra, ¿no? Estar acá lo demuestra. Y sin tapabocas. Sí. Bueno, doctor, ¿qué balance están haciendo en la actualidad de las cifras que viene presentando nuestro país, donde venimos sosteniendo, ¿no? Cifras controladas, pero hay una lucecita, por ejemplo, que se ha prendido en el departamento de Colonia y que cambia un poco el promedio? ¿Qué balance se hace de la situación? Sí, la realidad es que en las últimas semanas venimos bien, con un nivel creciente de vacunados, que cuando uno habla de vacunados y lo piensa más biológicamente, cuando hablamos de inmunizados, estamos en un 73% con 2 dosis, más aproximadamente un 12% por lo menos que han adquirido inmunidad natural, y eso nos lleva a un 85% de población con inmunización. Eso ha sido un escudo protector, indudablemente, incluso para la introducción, para el momento en que entró la variante Delta y ganó una circulación comunitaria, porque eso ha impedido que la variante Delta generara una nueva ola. Entonces, la situación no deja de ser buena, como tú decís, hay algunas luces prendidas, y lo que hemos tratado de insistir es en la cadena de eventos de beneficio que es vacunarse, que la podemos enumerar en 10 segundos. Cuando yo me vacuno, lo primero que hago es disminuir la posibilidad de enfermarme, disminuir el riesgo de transmitir el virus a otro. Si tengo la mala suerte de enfermarme, va a ser sin síntomas o con síntomas leves, lo más probablemente. Voy a adquirir una superinmunidad porque ya estaba vacunado y además agrego la respuesta inmunológica de la enfermedad. Eso se llama inmunidad híbrida o superinmunidad. Voy a tener menos chance de tener síntomas a largo plazo, lo que se llama COVID largo, porque el vacunado tiene menos síntomas a largo plazo si adquiere el COVID. Y voy a tener menos probabilidad de contagiar a una persona con factores de riesgo, o sea, una persona debilitada por alguna razón, por edad o por enfermedades previas. Entonces hay toda una cadena virtuosa de eventos que se dan cuando estás vacunado. Cuando no estás vacunado, sos un reservorio de transmisión del virus. Eso es así, aunque le moleste a los antivacunas, pero esos son hechos. Digo, ahora, Pontet, justamente usted publicó en sus redes sociales el caso de un joven que optó por no vacunarse, por no creer en este sistema contra el COVID y que terminó grave. Hoy por hoy, ¿se siguen registrando? ¿Es frecuente encontrar ese tipo de situaciones en personas no vacunadas? Y lo pienso por, de alguna manera, eso mismo, ¿no? La baja carga viral que seguramente las personas que adquieren COVID cuando están vacunados pueden llegar a transmitir a otros. ¿Cómo está siendo el efecto en esas personas no vacunadas al día de hoy? La persona no vacunada, cuando tiene factores de riesgo, sigue teniendo la posibilidad de tener una forma grave de la enfermedad, como tuvimos muchos en la ola de abril y mayo. Cuando todavía no había una cierta inmunización en la sociedad uruguaya. Bien. Eso es lo que le pasa biológicamente al no vacunado. ¿Qué pasa? A nivel poblacional, la probabilidad que eso pase es cada vez menor porque tenemos un porcentaje muy alto de vacunados y que ahora está siendo reforzado en forma muy importante con la tercera dosis, ¿no? Entonces, ahí ya hay un booster planificado, digamos, que es el plan de tercera dosis. ¿Qué está pasando en el CTI con las personas que llegan? ¿Se trata solamente de personas no vacunadas en este número reducido que tenemos hoy en día? Creo que hay una duda ahí de qué pasa, ¿no? De si eran vacunados o no, si eran vacunados pero tenían otras condiciones que favorecían bueno, el agravamiento del cuadro. Quienes están ahora llegando a situaciones críticas, ¿en qué condiciones van? Lo primero a aclarar es que estar vacunado y tener un COVID grave es un evento raro.
muy poco frecuente acá y en el mundo. Eso es lo primero. Cuando eso ocurre, que son casos raros, son personas que tienen factores de riesgo importantes, personas que tienen tratamiento con inmunosupresores, gente que son, por ejemplo, trasplantados y que, por tanto, para no evitar rechazo de los pacientes trasplantados, después reciben inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano. Y otras enfermedades realmente importantes ya previamente, no son personas previamente sanas. Y hay otra población, no tanto con esas enfermedades, que son las personas que ingresan por otra causa, ¿ah? Y que, como hisopamos a todos los que ingresan a la hospitalización, se encuentra que da positivo. Entonces ahí se dan dos eventos en paralelo. La persona no ingresó por COVID, pero estaba cursando un COVID leve y bueno, le da positivo, y eso pasa casi en el 40% de los casos que dan positivos a nivel de CTI en este momento, ¿no? En otra época, en la ola, 9 de cada 10 pacientes positivos que ingresaban a CTI era por COVID. Ahora casi la mitad de los positivos que ingresan a CTI es por otra causa. La gente se enferma de otra cosa, hace una apendicitis, una peritonitis, cualquier enfermedad, se hace el hisopado y da positivo. Eso, el motivo de ingreso no es el COVID. Ahora, ¿pero agrava el cuadro por el cual ingresó? Bueno, eso porque depende. Me imagino que muchas veces sí, pueden estar vacunados y seguramente se transita como una enfermedad más. La mayor parte de las veces es como tú decís. Lo que pasa que eso ahí depende de la morbilidad de las condiciones previas del paciente. Si, por ejemplo, el COVID es sobre todo una enfermedad respiratoria. Si el paciente es un enfermo respiratorio crónico, estaba en el caso extremo, estaba con oxígeno en la casa por su enfermedad pulmonar crónica y viene a CTI por otra causa, pero cursa COVID, sin duda el COVID va a ser un agravante. Quizá no la principal causa de ingreso. ¿Y qué evolución está teniendo las personas que, a pesar de enfermar gravemente, ya venían vacunadas? ¿Hay mejor evolución? Es decir, las personas que igual llegan al CTI a pesar de estar vacunadas. Bueno, lo que pasa es que ahí el principal determinante del pronóstico pasa a ser la enfermedad previa, no el COVID en sí mismo. ¿Por qué? Porque esa misma persona que, por ejemplo, tiene fármacos inmunosupresores, capaz que ingresaba al CTI por una gripe o por otra causa y ingresó por un COVID. Entonces, el mayor determinante ahí, el COVID actúa como una gota que derrama el vaso y no como el factor que llenó el vaso. Eso es variable, obviamente, para cada caso, ¿no? ¿Y es lo mismo que estén vacunados con Sinovac que con Pfizer? O sea, ¿ven diferencias ustedes en los casos que llegan a situaciones críticas? Como son pocos a nivel de nuestro país, no hay una estadística fuerte para diferenciar una condición de la otra. Si tú ves lo que ha pasado en septiembre y octubre, la cantidad de ingresos ha sido un puñado de pacientes. Entonces, hacer diferencias estadísticas en eso no se puede. En el mundo está claro que las 2 dosis de Sinovac determinan con los meses una caída del nivel de anticuerpos mucho mayor que lo que pasa con Pfizer. Entonces, bueno, está todo este tema planteado y que ayer aceptado por la OMS de hacer una tercera dosis a grupos de riesgo, ¿no? Eso lo aceptó por fin la OMS en el día de ayer y fue iniciativa en Uruguay desde antes, ¿no? ¿Qué pasa? Lore lo consultaba al principio con el departamento de Colonia, que se está dando un fenómeno bastante extraño porque ahora estaba repasando también los niveles de vacunación, que son muy altos. No es que esté en un departamento con problemas de personas que no quieren ir a vacunarse o que hayan tenido inconvenientes, demoras, retrasos, pero a su vez triplican los casos positivos por día. ¿Dónde está el factor clave allí? Teniendo en cuenta que Colonia, además, es uno de los departamentos que seguramente de acá a menos de un mes, cuando se abran las fronteras, reciba muchos argentinos, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos que volver al concepto base del principio. Si nosotros pensamos que hay un 10% de uruguayos que no están vacunados, estamos hablando de más de 200.000, 300.000 uruguayos. Son muchos uruguayos los que
quedan en una población susceptible, y no solamente susceptible, porque muchos de esos son jóvenes que no les va a pasar nada importante. Pero ahí está el tema, en la convicción de que esos sí pueden ser factores de transmisión hacia otros que realmente se pueden enfermar de importancia, ¿no? Esa vendría a ser como la clave de quienes no están vacunados. Claro, porque ahí está la convicción de que este es un problema social. Nosotros, los humanos, somos animales sociales, pero la enfermedad es social. Entonces, la persona sana de 25 años seguramente agarre o no el COVID, va a andar bien, lo más probable, porque los números muestran eso, pero sí se lo puede transmitir a otro. Entonces, acá también hay un concepto de que la salud no es un fenómeno individual, ¿no? Es un fenómeno social. Y en este contexto, ¿cómo ve bueno, eventos como lo que pasó en Maldonado, con ese recital con tanta gente? Muy bien, aire libre, pero uno pegadito al lado del otro y la mayoría sin tapabocas. ¿Podría complicar la situación de Uruguay en este contexto que usted describe? Puntualmente creo que ese evento no, pero hay algo, una lección aprendida de tantas en la pandemia, es que la mayor cantidad de brotes reales de impacto han sido en espacios cerrados. Eso es un factor tan clave como el uso de tapaboca y más que la distancia incluso, ¿no? Y la remoción de aire. ¿Por qué es tan importante la remoción de aire en espacios cerrados? Porque en realidad el efecto del espacio abierto está logrando eso en forma natural. Entonces, en otros países una estrategia no fue encerrar a la gente para disminuir la transmisión del virus, sino mandarla a los parques y que la gente no quedara encerrada en espacios donde el virus se concentra, ¿no? Entonces, el aire libre realmente es un aliado muy importante. Aunque no se mantenga la distancia, sin máscara. Y bueno, ahí esos son variables donde lo que se hace es gestionar el riesgo, ¿no? Claro. Ahora, Pontet, usted habló del caso o el plan que hizo Nueva Zelanda, lo hizo referencia en sus redes sociales, y pienso también en que, bueno, estamos en un periodo de salida de esta emergencia sanitaria de a poco. ¿Cómo tendrían que irse dando esos pasos, no? Ya abrimos algunas actividades, hoy por hoy hay boliches bailables, sí con condiciones de vacunación, vimos el recital del fin de semana en Punta del Este, al que Gloria hacía referencia. ¿Cómo se tienen que ir dando esos pasos para no caer de nuevo en una situación como la que ya atravesamos en marzo, abril, por ejemplo? A ver, hay un camino que ha sido escalonado. No hay ninguna duda que hay un camino pensado, planificado y que ha sido escalonado. Hasta ahora creo que los resultados han mostrado que ese escalonamiento ha sido prudente. Claro, puede pasar como parte de estos problemas, y como ha pasado en otros países, no nos tenemos que creer los unos en esto. El virus nos tiene que hacer pensar con un criterio de humildad y de aprender todos los días. Entonces, el tema es ir escalonando la vuelta a las interacciones sociales y parar o retroceder si eso es necesario. Creo que eso ha sido el criterio y bueno, y hay que mantenerse así. ¿Ya podemos pensar en el término endemia? O sea, de que va a quedar presente pero con, digamos, aspectos controlables. Sí, justamente lo que le pasó a Nueva Zelanda nos enseña de que llegar a COVID-0, que sería una de las posibilidades teóricas, no es probable. Entonces el virus va a seguir estando. Por tanto, podemos decir que va a quedar en una forma endémica. Desde el punto de vista de la definición epidemiológica es difícil hablar de endemia y por eso a los científicos les cuesta hablar de endemia, porque se habla de endemia por definición cuando tú tenías un nivel basal en el cual venía la enfermedad, se hace un brote o un pico y luego se vuelve a ese nivel basal. Y ahí se dice, bueno, volvimos al nivel endémico. Acá no hay un antecedente del virus, porque el virus no existía. Fíjense que llevamos menos de 2 años de esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es el nivel endémico? No lo podemos saber. Lo único que podemos hacer es comparar con los niveles de otros virus respiratorios. Y ahora estamos
la misma frecuencia o menos que otros virus respiratorios en este invierno nuestro. Por lo tanto, podríamos decir que estamos en una fase símil endémica, por lo menos para las formas graves seguro que sí. Ya tenemos que ir cerrando, pero le quiero hacer la pregunta, ¿cómo viene la ocupación igual de CTI? Hablamos de otras patologías, de otras eventualidades también e infecciones respiratorias, pocas de COVID, pero ¿qué pasa con otras patologías? Ha habido hubo una sustitución de lo que fue abril y mayo, donde COVID copó todas las camas, por decirlo de alguna manera, a otras causas de ingreso más similares a los inviernos prepandemia. Pero hay una contingencia en este momento, todavía hay un valor que está por encima de 300 camas libres a nivel país. Por lo tanto, en la estructura estamos tranquilos en ese sentido. Pontet, respecto, y volviendo al tema vacunación, se supone que estas dosis tienen un determinado tiempo, ¿no?, para tener que reforzar de nuevo. ¿En cuánto se va calculando que haya que darse una cuarta dosis, por ejemplo, contra el COVID? ¿Sería como la vacuna de la gripe todos los años? ¿Qué va a pasar? La posibilidad de un plan anual es algo que ya está conversado y pensado. El tema son los plazos, porque lo que se ha visto a nivel de las publicaciones es que la tercera dosis, lo que se llama el booster, genera un disparo de anticuerpos que incluso llega a tener más o menos 20 veces menor riesgo la persona con la tercera dosis, 20 veces menos riesgo de hospitalización que la persona con 2 dosis. O sea, el efecto es realmente muy importante, entonces es muy probable que eso genere un efecto a más largo plazo que lo que fueron 2 dosis, que es un efecto importante de unos 8 meses, clínicamente relevante de unos 8 meses de duración, ¿no? Pero parece que la tercera dosis puede tener un efecto más largo. Entonces, capaz que no vamos a decir que en marzo vamos a estar atrás de una cuarta dosis porque quizás no sea necesario para marzo. Pero sí que va a ser posiblemente necesario, y considerando que no vamos a llegar a COVID-0, que haya un plan luego iterativo de vacunaciones como con la gripe, ¿no? Bueno, Pontet, tendríamos 1000 aspectos más para seguir tratando, pero nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Entre ellas cómo se procesa el post-trauma, ¿no?, del personal de la salud también. ¿Qué va a pasar después? Bueno, sí, quedan muchísimos temas, así que en cualquier momento lo volvemos a invitar por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, gracias a ustedes. Era el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet.